Hola a todos y bienvenidos a una nueva receta. Hoy preparamos tarta fría de mango. Comenzamos preparando el molde para nuestra tarta. Estoy utilizando un molde desmontable que tiene 24 centímetros de diámetro por 7 centímetros de alto. Vamos a engrasar los laterales del molde con un poquito de aceite. Con esto conseguiremos que nuestro pastel no quede pegado a los bordes del molde. En la base también he colocado un papel de hornear para que sea más fácil de desmoldar. Para la base de galletas voy a utilizar unas galletas Digestive que llevan cereales y fibras. Estas las puedes sustituir también por galletas de vainilla o cualquiera de tu preferencia. Iremos troceando las galletas y las colocaremos en una picadora para triturarlas. Este paso también lo puedes hacer colocando las galletas en una bolsa hermética y machacándolas con un rodillo. No es necesario triturar la galleta por completo. Si nos quedan pequeños trocitos, estos aportarán el toque crujiente a nuestra tarta. Cuando tengamos las galletas trituradas, las pasaremos a un bowl. A continuación, añadiremos la mantequilla fundida que tenemos a temperatura ambiente. Con una espátula iremos mezclando hasta tener todo integrado. Cuando tengamos todo integrado, pasaremos esta mezcla al molde que teníamos forrado y engrasado. Con una espátula iremos presionando ligeramente por toda la base del molde. Ahora que tenemos toda la mezcla bien repartida, con un vaso vamos a presionar para terminar de compactar toda la galleta. Cuando tengamos la base de galleta lista, la llevamos a refrigerar. Para el relleno de nuestra tarta, lo primero que haremos será hidratar la gelatina. Colocamos la gelatina en polvo sobre el agua fría, la disolvemos y la dejamos reposar durante 10 minutos. Ahora en el vaso de una batidora vamos a colocar los trocitos de mango. Trituraremos a potencia media hasta conseguir un puré fino y sin grumos. A continuación añadiremos la leche condensada, la leche evaporada y por último añadiremos el queso crema o queso para untar, que deberá estar a temperatura ambiente para que sea más fácil de integrar. Batimos todo a potencia media. Ahora vamos a calentar unos segundos en el microondas la gelatina para que se disuelva. La añadimos al vaso de la batidora. Y por último añadimos también el zumo de limón. Volvemos a batir hasta tenerlo todo integrado. Colocaremos ahora el relleno sobre la base de galletas. Lo haremos sobre una cuchara para que se reparta de forma uniforme y llevaremos a refrigerar durante 2 horas. Mientras la tarta se enfría, vamos a preparar el glaseado de mango que cubrirá nuestra tarta. Colocamos el mango cortado en dados pequeños, colocamos el agua y por último colocamos el zumo de limón en el vaso de una batidora de brazo. Trituramos todo hasta conseguir un puré fino. Añadimos el puré de mango a un cazo que tenemos al fuego a temperatura media. Añadimos también
el azúcar. Con unas varillas removemos muy bien para integrar y cuando el puré comience a hervir y a espesar, retiramos del fuego y dejaremos enfriar a temperatura ambiente. Cuando hayan pasado 2 horas de frío de nuestra tarta, la sacaremos de la nevera y repartiremos por toda la superficie el glaseado de mango. Cuando el glaseado cubra toda la superficie de la tarta, la llevaremos a refrigerar durante 2 horas más. Después de 4 horas de frío, la tarta ya está lista para desmoldar. Para ello, pasamos un cuchillo de puntilla por el borde del molde y retiramos el molde con cuidado. Como hemos engrasado los laterales con aceite, el molde sale con facilidad y la tarta no ha quedado pegada. Pasamos la tarta a la bandeja o plato de presentación y con una espátula plana y poco a poco vamos retirando el papel de hornear que tiene en la base. Y ya estaría lista nuestra tarta fría de mango. Y para que veas cómo queda por dentro, voy a cortar una ración. Si te ha gustado la receta, te animo a que la prepares y a que compartas nuestro vídeo. Gracias. Aquí os dejamos con alguno de nuestros vídeos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok.